Días a todos y a todas y buenas tardes para los que nos están viendo desde otros países con diferencia horaria. Muchísimas gracias por conectarse. Este es el evento de lanzamiento de una consulta regional, o sea que es el inicio de un proyecto de largo aliento para que lleguemos a definir unos estatutos de principios éticos de implementación o de promoción de la inteligencia artificial en el mundo de la literatura y las artes. Este proceso de consulta se está organizando de la mano del Foro Internacional de Autores, a quienes damos las gracias, y la Asociación de Dibujantes de Argentina. No obstante, el logo de esta consulta es Pensemos en Todos. Lo que buscamos es que si bien desde muchas instancias se está hablando de principios éticos en IA, nosotros desde el CERLAL que queremos generar un espacio de encuentro y de conversación para que los autores, autoras y artistas y en general todas las personas asociadas a la literatura y las artes tengan voz en estos espacios. Por supuesto, la generación de política pública tendrá un gran espacio desde los ministerios de tecnología, pero queremos también que los ministerios de cultura y educación, que son el enlace del CERLAL, también tengan una gran participación en el diseño e implementación de políticas. Así que desde ya muchas gracias. Hoy vamos a tener un evento con mucha información en el que vamos a entender en mayor medida cómo funcionan los procesos de Machine Learning y cómo la implementación masiva de inteligencia artificial puede llegar a afectar a algunos sectores como el de dibujantes, ilustración, diseño, traducción, voces comerciales y diferentes sectores. Así que no les quito más tiempo, le doy la palabra al director del CERLAL, Andrés Felipe. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Freddy. Primero quiero agradecer a nuestros panelistas, Marcelo Otero, que es el representante de la Asociación de Dibujantes de Argentina, también a Daniel Soler de la Prada, presidente de la Organización de Voces Unidas, y a Alejandra Olvera, de la Asociación Mexicana de Traductores. También están mis paisanos, Andrés Regifo, y que es director de Asuntos Corporativos Externos y Legales de Microsoft, la región andina, y Felipe Buitrago, exministro, ex embajador y también experto en industrias creativas y tecnologías emergentes. A todas las personas que nos están acompañando hoy, a los colegas de la región iberoamericana, les agradezco por su espacio que están dando hoy y ese entusiasmo que han mostrado en este evento donde se reúne la tecnología y la cultura. Y la intención es tener muchas voces, esperar que la diversidad y la riqueza de nuestras regiones, con sus múltiples visiones y tradiciones, brinden un escenario inigualable para este encuentro. La inteligencia artificial ha emergido como una fuerza transformadora. Sin embargo, con su potencial viene una enorme responsabilidad frente a los retos que presentan en las industrias creativas. En Iberoamérica tenemos la oportunidad y yo diría el deber de definir cómo queremos que estas tecnologías se alineen con nuestros valores éticos, respetando nuestras tradiciones y protegiendo nuestros derechos y promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible. Para este caso, la cooperación regional es vital y ha sido siempre un pilar para el desarrollo y con la intención de fortalecer el buen uso de estas tecnologías entre nuestros países. En esta era de cambios rápidos y interconexión global, la colaboración entre nuestros países es esencial para garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle y aplica de manera que beneficie a todos los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás. Juntos, combinando nuestras fortalezas y experiencias y saberes, podemos trazar un camino que considere la singularidad de cada nación, en la vez refleje los principios éticos compartidos para que todos podamos gozar plenamente nuestros derechos culturales usando estas nuevas tecnologías. Por último, les invito a que no solo compartan sus conocimientos y visiones aquí y comenten, sino que promuevan este diálogo y compartan la consulta que estamos haciendo a nivel ético en todas las redes y plataformas que están a su alcance. La construcción de este marco ético es importantísimo para pensar a la larga estatutos legales que regulen de una buena manera la inteligencia artificial y sus buenos usos. Pensemos que esto es una tarea de todos y cada voz cuenta. Juntos aprovechemos hoy para abrir este nuevo capítulo de la tecnología y la cultura y solo me queda desearles muy buena suerte y muchas gracias por todo. Andrés, muchísimas gracias a ti.
Parte de esta consulta surge porque la Asociación de Dibujantes de Argentina levantó la mano y nos mostró algunas preocupaciones que tendrían frente al Premio Iberoamericano de Artes Visuales que lanzó el CERLAL. Así que vamos a iniciar con el representante de ADA, Marcelo Otero. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir nuestra presentación. Muy buenos días a todos los presentes. La Asociación de Dibujantes de Argentina agradece a las autoridades del CERLAC y del IAF la oportunidad de poder compartir nuestro pensar y sentir sobre el tema de las inteligencias artificiales generativas de imágenes. Esperamos poder aportar una mirada que ayude a comprender y generar un marco de acuerdos para el mejor desarrollo de las actividades creativas y culturales. En principio es importante aclarar que estamos a favor de todas aquellas tecnologías que incluyan los siguientes principios básicos. Que sean transparentes, aporten valor a la humanidad, no dañen la cultura, el tejido social y el medio ambiente. Para comprender el impacto que pueden tener estas tecnologías, debemos tratar de entender cómo funcionan, evitando caer en conceptos humanizantes que no poseen como son inteligencia, aprendizaje, comprensión, autonomía ni conocimiento. El sistema funciona gracias a dos elementos fundamentales, algoritmos y datos. Estos algoritmos únicamente funcionan y tienen sentido gracias a los datos que se ingresan, en este caso imágenes, y cuanto mayor sea la cantidad de datos, mejor será el resultado de la imagen generada, demostrando una relación directa entre ambos. Aquí nuestras ilustraciones, que sin duda alguna son mucho más que datos, y seguidamente demostraremos cómo son incluidas para alimentar el sistema. Voy a intentar explicar la primera parte del proceso de manera muy acotado, evitando funciones matemáticas. El proceso de entrenamiento parte de una imagen digitalizada como esta. El sistema utiliza un algoritmo cuya función es agregarle a la imagen pequeñas dosis del denominado ruido gaussiano. Es algo así como si se le incorporara poco a poco arena en forma de píxeles para ocultar la imagen. Esta acción se repite 1000 veces, llegando a obtener en el último paso ruido gaussiano absoluto. Paralelamente, pero en vez con palabras, se incorpora información para identificar lo que se puede visualizar en esta imagen, generando múltiples vectores que la representan. El siguiente paso es vincular por dos vías diferentes la imagen con ruido gaussiano y el texto de referencia correspondiente para poder procesarlas gracias a una red de capas de cálculo interconectadas, generando así un dúo de imagen y texto denominado clip. Tenemos entonces ahora una imagen llena de ruido y un texto que nos informa que allí, oculto debajo del ruido, se encuentra la imagen de un gato. Por lo tanto, si le indicamos al sistema que empiece a quitar paulatinamente el ruido que oculta la imagen, guiado a la vez por el texto asociado, podemos descubrir la imagen en su estado casi original. Digo casi original porque siempre se producen pérdidas. Hasta aquí hemos explicado de manera muy resumida el sistema de encoding, compresión, y decoding, descompresión, pero con una única imagen. La pregunta siguiente es, ¿cómo el sistema es capaz de generar una imagen a partir de una solicitud de un texto específico escrito por un usuario? A esta orden de texto se la denomina prompt. Para que el sistema pueda generar casi cualquier imagen de manera eficiente, debe contener en su menú billones de imágenes codificadas con ruido gaussiano, catalogadas con palabras que se corresponden a los pares o guías antes mencionados. Cuando se produzca el proceso de decoding, eliminación de ruido, con la guía del prompt escrito por el usuario, el sistema buscará partes a nivel píxel de entre cientos de miles de imágenes que puedan coincidir total o parcialmente con esa solicitud y así poder reconstruir la imagen. Para evitar que el sistema reproduzca una imagen muy parecida a las utilizadas en el entrenamiento, se suma en esta reconstrucción una función de aleatoriedad que fuerza el orden de los píxeles para que la imagen resultante se diferencie aún más de las originales. Como vemos, el sistema no aprende a dibujar ni comprende lo que genera, solo copia de una gran fuente de millones de imágenes patrones que le permiten ensamblar a pedido del prompt una imagen con variables que ayudan a ocultar su origen y por lo tanto el plagio. Es por eso que podemos encontrar estas incongruencias
entre la calidad de resolución estética de las partes ensambladas de la imagen y su incoherencia en el sentido y función de estas partes, simplemente porque el sistema carece de inteligencia, porque no ve ni comprende las formas y por consiguiente es incapaz de generar arte de ningún tipo sin depender de obras previamente resueltas por humanos. Existe una comparación que argumenta que es similar el aprendizaje a cuando una persona se dirige a un museo. Un argumento que expresan los defensores de las IA generativas supone que lo que acontece dentro de una máquina sería de alguna manera equivalente a lo que sucede dentro del cerebro humano cuando alguien visita un museo y se nutre y aprende de todos los cuadros que allí ve. Pero esto no es así. La percepción humana utiliza los 5 sentidos para interpretar y comprender lo que transmite una imagen, se asimila a través de la experiencia personal y su propia formación. También la memoria actúa de manera imprecisa, con olvidos involuntarios que el cerebro completa gracias a la imaginación. Aprender arte es un proceso social, que es parte de la historia de la humanidad y se manifiesta en la cultura de manera general, pero también de forma subjetiva, como medio de expresión que no divide el cuerpo de la mente y el espíritu. Estos sistemas no pueden reproducir la experiencia real del uso del óleo, al copiar un estilo como el de Van Gogh. De ninguna manera, apenas imitan la imagen mediatizada digitalmente y en 2 dimensiones de una pincelada real de óleo, generando una limitada y falsa imitación carente de todo valor artístico. Esta es una prueba de este ejemplo que les estoy dando, y como ven acá, la reproducción del cuadro de Leonardo imita las cortaduras que tiene la pintura, que no son propias de la pintura así, sino del paso del tiempo. Por eso decimos que esto es un artilugio, que derivado del latín, formado a partir de la palabra arte y lugere, llorar, dolerse, que significan originariamente llanto fingido, y de ahí, por metonimia, artimaña o engaño para conseguir algo. Por consiguiente, los dibujantes, verdaderos creadores de las imágenes originales, denunciamos la violación de nuestros derechos de autor por las siguientes razones. Primero, nuestras obras fueron introducidas en los sistemas sin nuestro consentimiento. El artículo 9 de la Ley 11.723 de Derechos de Autor dice: nadie tiene derecho a publicar sin permiso de los autores o sus derechohabientes una producción científica, literaria, artística o musical que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o privadas. Está demostrado que las empresas han copiado de las redes nuestras imágenes, las alojaron en sus sistemas y las procesaron con fines de reproducción y comercialización no autorizado, demostrando un profundo desprecio por el arte y los artistas que se contradice con su objetivo declarado de pretender expandir el arte y ayudar a los creadores. El programa no puede funcionar sin nuestras obras. Un ejemplo que prueba esto es que si le solicitamos una imagen de un objeto que por razones particulares tenga escaso o nulo registro fotográfico o ilustrativo, es incapaz de generarlo. Este es un experimento que nosotros realizamos. Hay pocas imágenes del planeta Tierra visto del espacio, entonces cuando intenta reproducirlo, no tiene mucho material de donde extraer información y genera este tipo de cosas extrañas como una Tierra con forma oval y con nubes alrededor. El sistema aloja en su interior entonces codificaciones numéricas de texto asociado a los patrones de orden de píxeles obtenidos en nuestras imágenes, que continúan siendo imágenes, pero traducidas a un formato diferente que establece un nuevo paradigma en lo que se entendía hasta ahora como copia digital, y que son la esencia de su funcionamiento, tal como lo establece la empresa Midjourney, que en sus términos y condiciones nos informa que si un autor encuentra alojada en nuestro sistema una imagen que le pertenece, puede solicitar que sea extraída. Probando con esto, no solo que nuestras imágenes están allí procesadas para su uso, sino que además invierte de manera insólita el funcionamiento legal establecido por toda la legislación internacional, poniendo a la víctima como responsable de la investigación y reclamo de algo que nunca debería haber ocurrido, y que permite que los infractores se beneficien económicamente de aquellos que por desconocimiento no realicen el correspondiente reclamo. Los sistemas han sido programados para extraer patrones de estilos y procesos artísticos del conjunto seleccionado de obras de diferentes autores.
violando la ley que prohíbe realizar ingeniería inversa para establecer cómo ha sido creado un determinado producto con el único objetivo de reproducirlo con algunas modificaciones, pero que se apropia ilegalmente de la inversión y años de investigación que otros llevaron adelante de buena fe. Las empresas, además, ofrecen generar imágenes con estilos identificatorios de artistas por su nombre y apellido. Una persona puede solicitar una imagen al estilo de un artista en particular, incluso alguien vivo, violando así la ley de falsificación de productos, equivalente a la distribución y venta de zapatillas de marcas falsificadas o medicamentos adulterados, como así lo califica nuestro Código Penal en su artículo 289. Lo grave es que de esta manera se ejecuta y promueve la sustitución de identidades, generando obras falsificadas que crearán un mercado negro paralelo nocivo para la obra y vida de un artista. Como artistas profesionales sabemos que las IAs no son una herramienta que nos libera de tareas pesadas ni facilita procesos que contribuyan a una mejora en la calidad de nuestro trabajo. Por el contrario, sustituyen por completo nuestro rol como creadores en la cadena de producción comercial, apropiándose del desarrollo artístico y cultural de los pueblos, generando concentraciones monopólicas que nos retrotraen a tiempos anteriores al 1700, donde las imprentas se valían de las obras de los autores sin compensación alguna para ellos, modificado en 1710 gracias al Estatuto de la Reina Ana, origen de las leyes de derecho de autor vigentes. Esta tecnología se apoya en la competencia desleal y el abuso de la posición dominante. El daño a la educación artística puede ser enorme. ¿Cómo lograr entonces que un joven comprenda el valor de la disciplina, la experiencia, el trabajo y el desarrollo creativo si con solo escribir 12 palabras y un par de dólares, cualquiera puede obtener una imagen que a él le llevaría años aprender a realizar? El daño provocado por Stable Diffusion al liberar al mundo de manera gratuita su sistema de inteligencia artificial generativa es irreversible, comparable a un derrame de petróleo sobre la cultura y el arte, poniendo en manos de cualquier persona o grupo la posibilidad de generar todo tipo de imagen, siendo posiblemente al día de hoy Stable Diffusion el mayor generador de imágenes de pornografía infantil del mundo. El bullying y ciberacoso, que se ha cuadriplicado en el mundo en los últimos años desde la aparición de las redes, según informa la organización Bullying Sin Fronteras, seguirá aumentando gracias al poder ilimitado de estas tecnologías, haciendo crecer exponencialmente el número de víctimas. Estos sistemas pueden generar lo que nosotros vemos aquí, que son pequeños loras, que son modelos con caras de actrices famosas, pero también de compañeras de estudio de alumnos, por lo cual se puede generar cualquier tipo de imagen con calidad y acabado fotorrealista. Como especialistas en la creación de imágenes, sabemos perfectamente que con estos sistemas se puede alterar fácilmente la realidad y generar escenas comprometedoras de cualquier político horas antes de una elección sin tiempo suficiente para rectificarlas y torcer artificialmente el normal desempeño democrático. Creemos que las autoridades de los diferentes países deben estar a la altura de las circunstancias y no dejar que las empresas se autorregulen y por consiguiente no se hagan cargo de los daños ya ocasionados y los que puedan ocasionar en el futuro. La Asociación de Dibujantes de Argentina ha presentado a los organismos oficiales de tecnología de nuestro país una serie de regulaciones para establecer un uso ético y controlado de las inteligencias artificiales, que exigen, entre otras cosas, el reentrenamiento de sus sistemas únicamente con imágenes de autores que certifiquen y autoricen por escrito su deseo de participar con su obra en la conformación de modelos. También exigimos que estas empresas estén obligadas a identificar de forma indudable las imágenes y videos generados por inteligencia artificial, tal como lo exige nuestra actual Ley de Identificación de Imágenes Retocadas, Ley de Retoque Fotográfico número 4827 de la Ciudad de Buenos Aires y su similar de la provincia de Buenos Aires, que tiene el objeto de no reproducir y fomentar paradigmas estéticos falsos e idealizaciones de cuerpos inalcanzables para las personas. También se deben realizar modificaciones a las leyes de derechos de autor actuales en relación al uso de estilos identificables de artistas vivos o muertos por sistemas de inteligencia artificial. Esta libertad de uso es para personas humanas, no para sistemas electrónicos, ya que no procesan ni interpretan de manera cognitiva humana, sino que copian y transforman de manera aleatoria, por error o por carencias en sus modelos.
La imitación y reproducción sin consistencia de estilo por parte de las inteligencias artificiales no contribuye al desarrollo del arte, al contrario, lo limita, lo banaliza. Que se ha entendido que las empresas de inteligencia artificial generan un producto terminado y deben ajustarse a las leyes actuales de importación de productos de cada país, a la protección de antimonopolios, a las leyes antidumping y a la protección laboral de los artistas en caso de ser necesario. Estamos convencidos que todo esto debe regularse cuanto antes para evitar daños imposibles de resolver sobre la humanidad y la cultura. Las decisiones son políticas y deben partir de los estados y estamos dispuestos a colaborar y sentarnos a dialogar con quienes corresponda para encontrar una salida que nos beneficie a todos. Los invitamos a encontrar más información detallada de nuestras propuestas para regulación en nuestra web ada.dibujantes.ar. Muchas gracias por escucharnos. Marcelo, qué buenos ejemplos das, bastante ilustrativos, están buenísimos. Va a ver si después busco más, así como los tuyos están fantásticos. Muchas gracias por la claridad de tu exposición. Muchas gracias a Hay otro ustedes. sector, ahora vamos a dar un salto a otro sector y es el de las voces comerciales, las voces que nos acompañan día a día, pero a veces no identificamos las personas que están, como las voces de los juguetes, los locutores, doblaje y en general. Entonces, para esto tenemos a un gran locutor, Daniel Soler de la Prada, que viene en representación de la Organización de Voces Unidas. Daniel, bienvenido, muchas gracias. Hola Freddy, ¿cómo estás? Y hola a todos. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos hoy y pues muchas gracias nuevamente por esta invitación. Así como lo dijiste, mi nombre es Daniel Soler de la Prada. Actualmente soy el presidente de la Organización de Voces Unidas, una organización que se enfoca básicamente en lo que tiene que ver con cómo se está haciendo regulación y sobre todo cómo se está haciendo desarrollo, despliegue e implementación de inteligencia artificial con lo que tiene que ver con el uso pues, de inteligencia artificial. Hoy hablaré de inteligencia artificial y el aprendizaje automático de máquinas, las implicaciones que ha tenido, está teniendo y tendrá en las industrias creativas, y decodificando la ética específicamente en las industrias creativas. Para mí es un honor y un placer venir a hablar de un tema que a todos pues nos ha generado tantas inquietudes en estos últimos 2 años post pandemia, y ha generado tantas preguntas, preocupaciones y pánico. Suelo iniciar mis charlas diciendo que no vengo a alimentar el pánico colectivo, todo lo contrario. Pretendo desde el lugar en que me encuentro informar lo más que pueda para que juntos, desde el lugar en donde estamos, tomemos acción y logremos cambios en el futuro próximo. Y es algo que estamos haciendo desde muchos lados, no solamente desde la Organización de Voces Unidas. Me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque desde la organización hemos estado trabajando mano a mano con sindicatos como SAG-AFTRA, que como saben en este momento se encuentra en huelga en un contrato específicamente con la AMPTP, de la cual tengo también el privilegio de ser de ser asesor externo en materia de ética e inteligencia artificial. NAVA, que es la Asociación Nacional de Actores de Voz de los Estados Unidos, The Human Artistry Campaign, Arte es Ética, que es un colectivo que une a bastantes artistas de animación, ilustradores, también actores de doblaje, locutores y demás en toda Latinoamérica. Equity, que es otro sindicato. Y pues también instituciones con las que hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de hablar, como con la UNESCO, con WIPO o la OMPI, con UNICEF, con la ONU, en fin. Pero me gusta enfocarme mucho, digamos, en lo que tiene que ver con la voz, porque finalmente es el segmento que represento, y ampliarlo un poco, porque nosotros iniciamos eh, el, la conversación diciendo
que pues queríamos proteger, obviamente, pues a nuestros agremiados, a los locutores y a las personas que derivan sus ingresos y su sustento de licenciar sus voces, pero realmente esto implica a todo el mundo porque la realidad es que se ha hecho un raspaje de información, como bien lo decían anteriormente, de todo el mundo, ¿no? Entonces, todas las cosas eh, que hemos grabado y que están, digamos, publicadas, son susceptibles a ser raspadas y a ser utilizadas como material de entrenamiento para inteligencia artificial. Y pues esto es supremamente preocupante. A mí me gusta también decir que la gasolina que permite eh, que la inteligencia artificial se mueva son los datos personales, que es información supremamente sensible, con quién nos movemos, con quién nos relacionamos, en dónde nos movemos, con quién hablamos, en qué círculos nos movemos, cuánto ganamos, en dónde gastamos, nuestros colores favoritos, nuestra comida favorita, cuánto viajamos, qué vocabulario utilizamos, nuestra dirección, nuestro teléfono, todo. Y pues obviamente esto se hace por medio de la segmentación que utiliza esto que explicaron antes, que son estos llamados algoritmos, pero para bajarlo un poquito más a tierra, a mí me gusta decir que los algoritmos básicamente son como pitonizas o como oráculos, que básicamente lo que hacen es adivinar un futuro basado en lo que ha ocurrido, eh, eh, adivinar un futuro con base en lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, por supuesto, eso está lleno de sesgos y pues es supremamente problemático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos a favor de la inteligencia artificial? A mí me parece que es muy importante aclarar que nosotros no somos luditas, nosotros no estamos en contra de los desarrollos tecnológicos, pero hay una lógica en Silicon Valley de moverse rápido y romper cosas y después de pedir disculpas y compensar por los daños causados bajo acuerdos de no divulgación y a veces ni siquiera. Eh, y lo que nosotros estamos solicitando es que haya regulación con respecto a estas nuevas tecnologías, porque la democracia se trata de proteger. Por lo cual no estamos en contra de la tecnología, pero sí necesitamos que sea supremamente claro que estas tecnologías funcionen como asistentes del trabajo humano y no como sustitutos, que es la manera en la que se han estado vendiendo, específicamente en el segmento de la voz interpretada tanto en la parte comercial como en la parte de entretenimiento, como en la parte de educación. Pues básicamente hay ahora propagandas y publicidad que dicen como nunca más pague por una voz porque pues ahora existe una manera gratis de hacerlo, pague una sola vez y tendrá un banco disponible para usted para hacerlo en el futuro todas las veces que lo necesita y pues evidentemente esto pues impacta un montón de derechos humanos. Eh, la tecnología no es solamente una herramienta más y eso es algo que tenemos que tener supremamente claro. ¿Y por qué no es una herramienta más? Porque simplemente no vive en el vacío, está implicada en la sociedad y eso significa que la misma manera en que nosotros la vamos utilizando va teniendo unas... va teniendo una configuración y se va imbricando en cómo nosotros no solamente tenemos acceso a ella, sino en cómo la pensamos. Y pues digamos que como sociedad, desafortunadamente, estamos volviendo en muchas cosas equivalente la inteligencia artificial a la inteligencia humana, lo cual pues realmente es no solamente ridículo, sino pues también supremamente preocupante. Eh, a mí me gusta mucho también decir que
cuando pasamos, por ejemplo, de un sistema del que los carruajes eran pues alados por caballos, pasamos de unas problemáticas a otras, pasamos de las problemáticas, digamos, de salud pública con respecto al estiércol que dejaban los caballos y demás, a, por ejemplo, a los estrellones que se producían porque los carros no tenían controles de velocidad, o porque un carro de repente atropellaba a una persona, o porque de repente un carro se chocaba contra una pared y entonces se pegaba contra el vidrio panorámico. En ese sentido, para nosotros es supremamente importante establecer cuál es el ecosistema en el cual se está desarrollando esta tecnología y encontrar un punto de virtud en el cual podamos realmente llamarlo progreso. Las vacunas, las sillas, los esferos, todas las cosas que ustedes están utilizando en este momento han tenido que pasar unos protocolos para que se puedan comercializar. E históricamente el progreso siempre nos ha tenido en una carrera de alcance entre lo que consideramos progreso, los daños que el progreso genera y mitigar esos daños y encontrar la forma de regularlos para que esa regulación y esos límites permitan realmente llamarle progreso y tener éxito. Por eso me gusta este ejemplo, porque los carros no aparecieron automáticamente con señales de tránsito, semáforos, leyes de control de velocidad y mucho menos con cinturones de seguridad. Y ahí es donde nosotros aparecemos como humanos con toda nuestra creatividad para inventarnos esos protocolos. Existen en todos los países diferentes entidades que se encargan de generar estos protocolos, ¿no? Aquí en Colombia existe el ICONTEC, el INVIMA, pero en los Estados Unidos existe el FDA y un montón de otros entes reguladores con siglas que se dedican específicamente a eso. Y digamos que otra cosa que me gusta decir, porque soy animalista y tengo 3 cuadrúpedos en mi casa que adoro, es si nosotros en este momento estamos hablando y estamos exigiendo que no se pruebe, por ejemplo, maquillaje o shampoo o productos en animales, ¿cómo no vamos a tener esa misma consideración con nosotros? La tecnología no nace con los elementos que necesita para proteger a la sociedad y menos con esta premisa que les contaba hace unos segundos de que hay que moverse rápido y romper cosas para innovar. Ese postulado es problemático desde el punto de vista ético y me parece que es súper importante que entendamos eso desde ya, porque finalmente de eso se trata la conversación el día de hoy, de esos principios éticos. Y de eso que les decía que se basan esos datos, ¿no? Hablaban ahorita de la pornografía infantil y demás. LionB, que es una de estas bases de datos de las cuales se valió, por ejemplo, Stable Diffusion y demás, pues ya lo decían, ¿no? Se encontró en esas bases de datos pornografía infantil, asesinatos de ISIS, material gore, datos médicos, bueno, una cantidad de cosas que no tenían por qué estar ahí, obviamente, sin ningún tipo de consentimiento. Y a veces la gente cree como, ah, no, esto no me afecta a mí, ¿no? Y yo creo que es momento de que todos como humanidad estemos muy pendientes porque es que la realidad es que todos sin querer, queriendo, hacemos parte de esto, formamos parte de la nutrición intensiva que se está haciendo con respecto a la inteligencia artificial. Cuando bajamos una aplicación a nuestro computador, a nuestro celular, cuando hacemos la aplicación para una hipoteca o cuando hacemos aplicación para una nueva tarjeta de crédito, estamos accediendo y estamos firmando unos términos y condiciones. Y realmente para este momento, yo creo que la gente ya se está dando un poco más de cuenta, digamos, de lo que esto significa, pero antes ni siquiera se leían. Y estos términos y condiciones nos atan a lo que las empresas básicamente quieren hacer con nosotros y con nuestros datos. Y la realidad es que por más hippie que uno se crea,
si uno sale a la calle, está siendo grabado por cámaras, está siendo grabado por los celulares de otras personas, está siendo también como espiado y también, digamos, un poco controlado satelitalmente por GPS, por los dispositivos que se usan. Y a veces nosotros nos escandalizamos un montón cuando pensamos en un gobierno, por ejemplo, como el de China, que utiliza esta calificación, por ejemplo, social, de la cual nosotros socialmente lo miramos muy mal y decimos, uy, no, qué mal, ¿no? Porque, digamos, si yo hablo mal del gobierno chino, entonces eso impacta mi calificación y no solamente me impacta a mí, sino que impacta a mi mamá, a mi papá, impacta a mi vecino, impacta a mis amigos. eh, y nosotros decimos como no, terrible, pero la realidad es que por lo menos el gobierno chino lo está haciendo con transparencia, porque por lo menos todo el mundo está enterado de qué está sucediendo y creemos que estamos muy lejos de eso, pero la realidad es que eso está sucediendo en este momento con nosotros también, porque cada vez que usted aplica a una hipoteca, cada vez que usted quiere comprar un tiquete para viajar, usted ya está segmentado y dependiendo del tipo de segmentación que tiene o no unos descuentos específicos con respecto al lugar donde esté segmentado. Ahora, cuando hablamos específicamente de voces, realmente los derechos de autor no son muy específicos con respecto a cómo son estas protecciones. Y digamos, con respecto a las voces comerciales y a las voces que se utilizan en el entretenimiento, siempre tenemos que irnos por los derechos conexos, por los derechos conexos de imagen y por los derechos de interpretación. Esa es, digamos, la primera vía, porque digamos que hay dos vías en el derecho muy conocidas, las dos son lentas, que son una es el litigio y el otro es la legislación. El litigio, por supuesto, es más lento, ¿no? Y por ese lado está también, digamos, las acciones de clase, ¿no? Que pueden durar años, o sea, tipo Erin Brockovich, y necesitamos obviamente tener experiencia, que alguien lo infrinjan y pues pegarnos a eso para generar legislación. Y lo otro que es, digamos, es también la legislación, que es lo que estamos haciendo ya en muchos países, que es hacer estudios y hacer proyectos de ley que tengan en cuenta las cosas que estamos necesitando, básicamente en el panorama europeo y en el contexto estadounidense y en el latinoamericano. Estamos exigiendo lo que llamamos las 3 Cs, que tienen que ver con la compensación, lo que tiene que ver con el consentimiento, por supuesto como un concepto informado y activo que puede ser removido en cualquier momento, y el control, que en el caso de las voces tiene que ver con el rastreo y el monitoreo, y también la creación de sistemas que puedan marcar en metadatos y que puedan marcar de alguna forma pues dónde están ubicadas nuestras voces, porque todo lo que tiene que ver con patentes y todo lo que tiene que ver con derecho industrial son cosas que se pueden hacer, pero digamos que son muchísimo más difíciles. Y todo lo otro de lo que estaba hablando, que es lo que nos afecta a todos, es, digamos, lo de los datos personales, algo que definitivamente no solamente está afectando a las personas que derivamos nuestro sustento de licenciar nuestros derechos patrimoniales, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces, por lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado con los contratos que firmamos. Cuando estamos hablando de derechos de autor, tenemos que saber que, y cuando derechos de imagen y demás, tenemos que saber que tenemos dos tipos de derechos, ¿no? Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales nosotros no los podemos vender, son inalienables, inembargables, perpetuos. Esos no se pueden vender. Lo que nosotros hacemos como artistas de voz o como actores, porque esto aplica también para los actores que están frente a pantalla, lo que se hace es licenciar por un tiempo lo que está, digamos, mi imagen o, por ejemplo, la voz, que es un derecho conexo a la imagen, o la interpretación, que es un derecho también conexo a la imagen. Y esos sí son negociables, prescriptibles y transferibles a terceros, cosas que obviamente, pues hasta el momento, pues han sido violadas de manera flagrante.
Digamos que en esto podríamos quedar, digamos, hablando, digamos, con respecto a la dignidad y pues a la condición económica y demás, pero creo que en este momento lo que estamos tratando es básicamente de hablar y de llevar a la mesa todo lo que tiene que ver con una política de datos personales, de cómo se está haciendo esta gobernanza de los datos personales en los países en los que no se trata la voz, por ejemplo, como un dato biométrico, que empiece a tratarse como un dato biométrico. En las negociaciones que se estaba teniendo con la AMPTP nos habían dado un paño de agua tibia cuando logramos que cambiaran el orden de los capítulos de Black Mirror y poner justo Johnny Awful, que no sé si se la han visto, si no se la han visto les invito a que se la vean, que es básicamente lo que en este momento una de las cosas que nos tiene en huelga contra la AMPTP, entre muchas otras cosas que pues los invito también a que vayan a sagafterstrike.org para que se enteren qué es lo que está ocurriendo. Pero básicamente lo que está pasando es que esto ya dejó de ser un episodio de Black Mirror, ya no es ficción, realmente estamos viviendo en un momento realmente completamente parteaguas en la historia en la humanidad, porque innovar en el contexto en el que estamos y en todos los contextos realmente es supremamente difícil, es construir algo en un entorno complejo, lleno de limitantes, no solamente a nivel tecnológico, sino social, ético, moral, y es difícil precisamente porque tiene límites y debe tenerlos. Y los límites los marcamos nosotros, la aceptabilidad social, la regulación, las posibilidades tecnológicas que como vemos cada vez son menos, y hay que tener todo dentro de una ecuación y todos tenemos que jugar con las mismas reglas, y los que no juegan dentro de esas reglas pues están al lado incorrecto de la historia y por fuera de los marcos legales. Ahora, que haya regulación va a hacer que automáticamente dejen de existir personas que actúen de manera incorrecta. No, pero pues digamos que de lo que se trata la regulación es precisamente intentar proteger lo mayor, de la mayor forma posible a la sociedad. A mí me gusta mucho hablar, digamos, con respecto a qué tan inteligente es la inteligencia artificial y qué tan artificial es, y con esto voy cerrando, y es que a mí de entrada no me gusta el nombre, porque no me parece ni tan artificial, ni tan inteligente porque no son capaces de discernir, y su capacidad se basa en la nutrición intensiva de datos que nosotros como humanos le vamos parametrizando. Así que no tiene conciencia realmente y no es tan artificial porque no ocurre en un plano virtual. Realmente las tareas de dominio específico ocurren sobre un formato corpóreo que hace uso de recursos naturales con el impacto que eso supone en costo planetario. Hay otras cosas, digamos, en temas de antropomorfización que ya hemos tocado un poco. No quiero irme por acá, digamos, con lo de Uncanny Valley, pero digamos con el tema de las voces, pues evidentemente es algo que ya estamos viendo, que hay un montón de maneras de sintetizarlas y de cometer fraudes y demás. Digamos, estos parámetros éticos y estas dobles estándares que existen, por ejemplo, con compañías o con industrias que son más fuertes, pues es algo que tenemos que observar. Y nuevamente, pues estos modelos de riesgo que se están presentando en todo el mundo, pues es importante que los tengamos en cuenta también aquí en Latinoamérica, saber exactamente qué estamos consumiendo, porque creo que yo particularmente pienso que soy muy realista, de pronto un poco pesimista, digamos, con respecto a lo que se puede lograr en lo que tiene que ver con legislación a corto plazo, pero soy muy optimista con respecto a la información y a la concienciación y al mensaje que podemos dar al público, al mercado, a las prácticas de consumo y como público y como sociedad, qué camino decidimos tomar para lo que consideramos progreso. Eso pasó
con Dolly cuando ocurrió la clonación, y para eso se creó la bioética, y es precisamente por eso importantísimo crear un código de ética. Por eso aquí pongo, digamos, los 4 principios básicos, digamos, con respecto a la ética, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, y eso cómo se ha derivado en la ética digital, que tiene que ver con la transparencia, la explicabilidad, la sostenibilidad, la responsabilidad, privacidad, seguridad, etcétera, que ojalá tengamos muchas oportunidades de seguir hablando de esto. El futuro lo decidimos nosotros, es importante que todos estemos implicados. La UNESCO está trabajando por esto, CERLAL que está trabajando por esto, la OU está trabajando por esto, y yo les pido a ustedes que nos están escuchando, a ti que nos estás escuchando y que te tomaste el tiempo de conectarte hoy, a que te remangues la camisa, a que te ensucies los zapatos, y desde el lugar donde estás nos sirvas como embajador con respecto a lo que está sucediendo, y hagamos algo juntos para que podamos regular estas nuevas tecnologías que básicamente están cambiando el panorama y el paradigma de la comunicación y de cómo estamos actuando como humanos. Wow, Daniel. Oye, esa analogía que hiciste del coche y el paso al auto está fenomenal. Es una forma muy, muy ilustrativa de presentar el tema. Me encantó, sin demeritar todo lo que está en tu presentación, que por supuesto es bastante bueno, pero me voy a robar esa analogía. Está muy buena, Daniel. Muchas gracias. Nosotros, el eslogan, como decía, de esta consulta es Pensemos en Todos, y como pueden ver, los distintos sectores van a tener problemáticas diferentes, aunque podemos encontrar algunos puntos en común. Ahora vamos a escuchar a Alejandra Olvera, que tiene hoy 2 camisetas porque vienen por representación del Foro Internacional de Autores, pero también es la vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Entonces ahora vamos a darnos otro salto a un sector bien diferente. Así que, Alejandra, bienvenida, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Voy a poner mi temporizador para no pasarme el tiempo que me han dado. Pues les agradezco mucho, en particular agradezco mucho la presentación de Marcelo, porque creo que fue muy clara, muy contundente, y nos ayudó a entender qué es esto de las inteligencias artificiales, que como ya dijeron, podríamos cuestionar el término inteligencia. Voy a lanzar un par de preguntas aquí, quizás más de un par, porque creo que uno de los principios del debate es responder preguntas, y para responder preguntas tenemos que hacérnoslas, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería, ¿realmente necesitamos las inteligencias artificiales como humanidad? Me parece que desde su aparición se nos han presentado, los actores que las han creado nos las han presentado como la respuesta a muchos problemas mundiales. Nos las han presentado como una necesidad, pero realmente como humanidad nos hemos planteado si las necesitamos. En el caso de las industrias creativas, nos hacen falta porque a los humanos nos hace falta ingenio, nos hace falta creatividad, nos hace falta material para producir esto, que son las obras artísticas que enriquecen la vida de las personas. Mi respuesta por lo pronto sería no. Entonces eso me llevaría a una segunda pregunta, ¿por qué entonces existen? Y mi respuesta, al menos temporal, sería porque hay intereses económicos que se ven favorecidos por a la aparición de estas tecnologías. Puede haber muchas razones, hay otras muchas razones, pero creo que no tendríamos que perder de vista que este es un eje primordial. El beneficio económico que las IA suponen para unos pocos actores en detrimento de muchos otros. Pero bueno, podrían decir, Alex, estás hablando desde tu sensibilidad humana y además desde tu debilidad humana. Entonces, para no caer en estas debilidades humanas y en estas sensibilidades humanas, quisiera abordar el caso de los traductores literarios desde la ley, porque las leyes existen por alguna razón. En algún momento nos dimos cuenta de que sin leyes no sabemos gobernarnos a nosotros mismos como humanidad, que entonces necesitábamos tener estas guardas para que los intereses de unos no pasen arrolladoramente sobre los intereses de otros. Y como ya lo mencionaba Marcelo, tenemos un antecedente para las leyes de derechos de autor, que son el Estatuto de la Reina Ana, a través del cual se proporciona protección jurídica para los trabajos escritos, ¿no? y para las obras literarias. Entonces, en algún momento como humanidad nos dimos cuenta, como sociedades, que no podíamos dejar solamente a nuestra conciencia y a nuestra buena voluntad
el proteger los derechos de ciertos colectivos y de ciertas, en este caso, ciertas obras artísticas. Por lo que nos dimos a la tarea de crear leyes. Y en México tenemos una ley que se llama la Ley Federal de Derecho de Autor, que nos define como autores a las personas físicas que han creado una obra literaria o artística. Me disculpo porque no puse mi presentación en modo presentación. Y define las obras como primigenias o derivadas. Dice que una obra puede ser esta que ha sido creada de origen sin estar basada en nota preexistente, o que estando basada en nota, sus características permitan afirmar su originalidad. Y una obra derivada es aquella que resulta de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra primigenia. Esta definición de obra ya nos presenta un problema en torno a las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque dice que la obra no está basada en nota preexistente, la obra primigenia, y que la obra derivada se basa en esa obra primigenia. Pero como ya lo han mencionado mis compañeros, el uso indiscriminado que se está haciendo en este momento de las inteligencias artificiales para la creación de obras no permite trazar muchas veces la autoría de estas obras. Y cuando lo hace nos damos cuenta de que, como ya también se dijo, se alimenta de una serie de datos que parten de la originalidad de estas obras de creación humana. Entonces tenemos un problema porque no podemos decir que estas obras creadas por las IA son verdaderamente obras porque no cumplen con ese concepto de originalidad. Por otro lado, esta misma ley nos dice que en México se protegen obras de acuerdo con cuatro principios. De acuerdo con su autor, con su comunicación, con su origen o con los creadores que intervienen. De nuevo, el uso de la CIA a la velocidad y a la magnitud con que se están utilizando muchas veces no permite tener claridad respecto a quién es el autor de una obra, respecto a todos los diferentes canales y los diferentes momentos en que las obras están siendo comunicadas. Por lo tanto, no podemos saber como autores en qué momento podemos pedir compensación por nuestras obras, porque no tenemos la capacidad. Si pensamos en un individuo, por ejemplo, en un traductor literario o en un escritor, no tenemos la capacidad para, como un individuo, estar siguiendo y cazando todos esos lugares y todas esas formas de publicación para decir, aquí utilizaron mi obra, por lo tanto puedo pedir compensación. Entonces nos afecta simplemente porque estas tecnologías y estas empresas que se dan a la tarea de captar todos estos datos y utilizarlos, lo hacen a una escala y a una magnitud que los individuos no podemos equiparar. Muchas veces también no es posible, de nuevo digo, es conocer claramente el origen de estas obras, y entonces se da una línea muy difusa que no permite decir cuántos creadores, esto viene al caso por el siguiente criterio, cuántos creadores intervinieron, y con creadores me refiero a aquellos creadores sin cuyo consentimiento se utilizaron las obras para crear unas nuevas, intervinieron en la creación de estas nuevas expresiones. Ahora, otra cosa muy particular es que nuestra ley en México dice que las obras son protegidas desde el momento en que han sido fijadas en un soporte material. Y de nuevo, dado que las inteligencias artificiales se valen de estos datos que han sido fijados en este soporte, no podemos decir que aquello que crean es una obra, sino al contrario, que se han beneficiado de las obras ya existentes que estaban fijadas en esos soportes electrónicos principalmente, a partir de las cuales crearon estas otras cosas. Entonces, esto refuerza el argumento que los creadores tenemos para exigir la compensación, para exigir que se nos dé crédito, que se nos atribuyan las obras, y también para exigir que se nos incluya en el debate, como ya también lo dijeron, para decir si queremos ser parte de esas bases de datos que alimentan a estas inteligencias o no. El reconocimiento que se hace de los derechos de autor en México dice que no requiere registro ni documento de ninguna especie ni queda subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Es decir, en el momento en que creamos, nuestras obras son objeto de protección. Sin embargo, parece que este mismo tipo de ausencia de formalidad y de no registro es el que han utilizado estas tecnologías de IA para valerse de todo este conocimiento, de toda esta producción humana y ponerla al servicio de unas cuantas. Entonces, dado que no existe un requerimiento de formalidad respecto a las obras para que sean protegidas por derecho de autor, muchas veces tampoco es posible, de nuevo, rastrear
esas obras para que sean objeto de esa protección. Ahora, una cosa muy particular es que decíamos que las IA toman datos de todas estas obras ya creadas y por lo tanto no están creando, sino están copiando. Esto nos lo decía Marcelo. ¿De dónde lo están tomando? Pues de estos soportes de fijación, incluyendo los soportes de fijación electrónicos. Luego entonces podemos decir que nuestra ley respalda esta noción de que solamente es una copia. ¿Por qué? Porque aquello que está fijado en los soportes electrónicos es lo que permite que las IA hagan percepción, reproducción y formas de comunicación de la obra. Luego entonces solamente son un medio para reproducir una cosa ya existente. Finalmente, la ley también dice que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Como ya lo han mencionado mis compañeros, al no haber consentimiento respecto al uso de las obras de creación, se violan nuestros derechos, entre ellos el de autoría y la capacidad de ser reconocidos como los únicos primigenios y perpetuos titulares de nuestros derechos morales. Y además se nos priva de la posibilidad de negociar con nuestros derechos patrimoniales. Ahora, otra cosa que resulta también muy alarmante y en la que creo que tendríamos que pensar al momento de debatir sobre qué tan útiles nos son estas tecnologías es sobre el concepto y la definición de IA, es decir, el plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno de España nos dice que la IA es un concepto muy complejo de definir, que ni siquiera existe una definición formal y universalmente aceptada. Si bien Marcelo nos dio una explicación súper concreta y muy clara que creo que hasta un niño pequeño podría comprender sin necesidad de tener mucha experiencia previa, la realidad es que lo que entendemos en diferentes contextos y en diferentes momentos como IA es diferente. Entonces, ¿cómo vamos a poner en práctica leyes y guardas que salvaguarden, valga la redundancia, nuestros derechos cuando ni siquiera hemos llegado a un consenso sobre lo que significan IA, sobre qué tecnologías y qué modelos caen en esta definición de IA y por lo tanto sobre qué se puede proteger y qué no se puede proteger? Entonces, creo que sería muy importante continuar con los debates como el que promueve este foro y esta consulta, primeramente para definir, tener conceptos claros que nos permita poner límites y barreras dentro de los cuales se puedan proteger las obras, ¿no? Otra definición ya más clara, pero también reflejada en este plan de recuperación, nos dice que la IA es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Daniel decía, bueno, a mí no me gustan estos conceptos porque humanizan algo que realmente no es humano, ¿no? Dicen que hay una percepción, que hay un razonamiento y que hay un aprendizaje. Bueno, pues tendríamos que tener claridad también sobre qué se entiende como aprendizaje, razonamiento, para entonces definir si verdaderamente creemos que las IAs están a la par de la inteligencia y la creatividad humana o no, y entonces cómo nos pueden ayudar si es que queremos que nos ayuden en nuestra creación artística. Yo sé que hay algunas conceptualizaciones ya muy asentadas respecto a estos conceptos, aprendizaje, razonamiento y percepción dentro de la IA, pero también sé que la gran mayoría de las poblaciones en diferentes sociedades y en diferentes países no tienen claridad sobre ellas mismas. Entonces, me parece muy importante también que haya más información explicativa que verdaderamente nos permita como humanidad entender a qué nos estamos enfrentando. Decían también por ahí que las IA banalizan las obras de creación y banalizan el arte y banalizan el esfuerzo y el tiempo que nos ha llevado a llegar hasta el momento histórico en el que estamos como humanidad respecto a la creación artística, y por lo tanto es posible que esa banalización y ese desconocimiento permita que generaciones más jóvenes utilicen las IA sin ningún tapujo y sin ningún recaudo, porque no entienden. Pero tendríamos entonces que preguntarnos, ¿esta no comprensión y esta ignorancia de lo que estamos utilizando es fortuita o es planeada? A mí me parece que en muchas ocasiones es planeada, porque entonces pasa lo que nos dice Naomi Klein en su artículo
sobre inteligencias artificiales, titulado AI Machines Aren't Hallucinating, but Their Makers Are, nos dice que los actores que promueven el uso indiscriminado de estas tecnologías nos las presentan como algo maravilloso, algo gratuito y algo que nos va a salvar de muchísimos problemas. Pero dice, para cuando ya nos hayamos dado cuenta, de el desastre económico, político y social, la tecnología será tan presente y tendrá un uso tan amplio en nuestras vidas que las cortes y los creadores de política pública simplemente van a echar las manos al aire y van a decir, ¡puf!, ya no hay nada que hacer. Entonces, me parece que es una afirmación muy acertada y que causa mucho temor además, porque es verdad, para el momento en que nos demos cuenta que el avance de la CIA ha sido tan vertiginoso y de una magnitud tan grande que es muy poco probable que lo podamos contener, tendremos pocas herramientas para actuar. Entonces, creo que tendría que haber un conocimiento mucho mayor y mucho más claro de aquello que ya estamos usando antes de continuar su uso indiscriminado. No estoy diciendo nada que no sea de conocimiento de todos los aquí presentes, pero me parece que es necesario repetirlo, porque de otra forma no vamos a tomar acciones mucho más contundentes respecto a su uso y respecto a las afectaciones que tienen sobre los humanos. Bueno, esta es simplemente una definición del funcionamiento de la CIA que nos recuerda de nuevo que funcionan con el procesamiento de grandes cantidades de datos. Y esos datos, como también ya nos decía Daniel, han sido tomados de nosotros y la mayor parte de las veces han sido tomados sin consentimiento o de forma velada. ¿Cuántos de nosotros no hemos dado clic a un acepto las condiciones y el aviso de privacidad sin leer? ¿Y por qué no lo leemos? Porque no lo entendemos, porque es extremadamente largo y porque además vivimos en la inmediatez. Entonces creo que también tendríamos que hacer una pausa, frenarnos un poco y decir, ¿realmente necesitamos esa inmediatez de las cosas? Tendríamos que plantearnos esa pregunta y ver cuáles son los beneficios que la inmediatez tiene para nosotros, si es que los hay. Y si no los tiene, un segundo. Si no los tiene, entonces replantearnos cuál es el beneficio real de la IA en nuestra vida. Bueno, ya he dicho anteriormente que la CIA realmente podremos cuestionar si crean, porque crean a partir de lo ya existente y crean a partir de lo ya fijado. ¿Cuáles son las problemáticas que nos plantean las IA cuando nos concentramos en la protección de derechos autorales? Bueno, a diferencia de los humanos, que como ya decía, nos inspiramos en una ida al museo, ¿no? Los defensores de la CIA dicen, bueno, es que es como ir al museo, tú ves, vas, miras, te inspiras y a partir de ahí creas. En el caso de los traductores literarios particularmente, podrían decir, bueno, uno lee 500,000 libros a lo largo de su vida y es indudable que nos inspiramos en la forma en que otros han hecho traducción para traducir. Sí, la diferencia es que las leyes de derecho de autor no protegen las ideas en sí mismas porque se entiende que las ideas están en nuestra cabeza y que es únicamente al fijarlas que son protegidas. El problema con la CIA es que esas ideas ya están fijadas, por lo tanto ya son objeto de protección y después son usadas para crear, sobrepasando, ¿no? Pasando por encima de nuestros derechos. Finalmente, nada más quiero hacer énfasis en los problemas concretos que estamos sufriendo los traductores, ya sea literarios o técnicos, pero principalmente los literarios, y es que nuestra identidad es suplantada al crearse estas obras a partir de traducciones humanas para cuyo uso no dimos consentimiento, que no se atribuyen ni se respetan nuestros derechos morales. Todavía estamos luchando porque las editoriales y los actores humanos nos atribuyan la autoría de nuestras obras y ahora tenemos que luchar contra este monstruo llamado AI. Evidentemente perdemos ingresos, se roban los productos de nuestro trabajo y se abarata nuestro trabajo, porque como ya también lo decía, se dice, bueno, jamás pague por un actor de voz, jamás pague por un traductor, ya no realice ese gasto. ¿Pero a cambio de qué? ¿Realmente esos beneficios son gratuitos? No lo creo. Y finalmente, algo que nos afecta no solo a traductores ni actores de voz, nos afecta a todos los humanos. Estas tecnologías es indudable que nos están reemplazando en muchísimas esferas de la vida, muchísimas.
y creo que la posibilidad de que nos reemplacen en muchísimas más es enorme. Lo peor de este reemplazo es que la velocidad a la que nos reemplazan no se compara con la velocidad a la que podemos reconvertir nuestras habilidades y encontrar otras formas de sostenimiento. Y finalmente estamos hablando entre humanos sobre cuestiones humanas porque queremos sobrevivir como humanidad. Y es imposible sobrevivir cuando no puedes comer, no puedes tener un techo sobre tu cabeza y no puedes dedicar a algo que te permita vivir la experiencia humana con dignidad. Entonces, ante todo, creo que tendríamos que plantearnos cuáles son las posibilidades que se ofrecen para nuestro desarrollo humano si nos vemos reemplazados por estas tecnologías. Les agradezco mucho y quiero reiterar que como Asociación Mexicana de Traductores Literarios seguimos en el debate, en la conversación, y estamos a sus órdenes para que nos contacten. Alejandra, muchísimas gracias. Tienes razón. La mayoría de las personas, digamos, que vemos en redes sociales, nueva inteligencia artificial salió y muchos, y digamos que nos llama la atención, pero no estamos tan conscientes de las implicaciones, tanto del potencial o los retos que implica la masificación de su uso. Entonces está interesante siempre ofrecer mucha información especializada respecto a esto. Y por eso ahora invitamos a un especialista que hoy también tiene dos camisetas. Tiene la camiseta de profesor, que más que todo por eso lo invitamos, pero también pues es director de asuntos corporativos, externos y legales de Microsoft para la región andina. Así que Andrés Rengifo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, ya te escuchamos. Bueno, ¿y están viendo mi monitor? Sí. Listo, perfecto. Déjame, yo lo pongo en modo presentación. Bueno, pues, Freddy y a todos mis copanelistas, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer la oportunidad de estar en este escenario. Escucharlos ha sido una fuente de aprendizaje y de sensibilización frente al debate que generan estas tecnologías. Yo inicialmente cuando hablé con Freddy no pensaba usar un deck o unos slides para esta exposición, pero creo que vale la pena, digamos, utilizar algunos slides para efectos de contextualizar y ser muy preciso en los conceptos que de alguna manera voy a tratar de dimensionar. El gráfico que ustedes tienen en pantalla es un gráfico, digamos, que me sirve mucho para contextualizar la discusión en el sentido de que en una perspectiva histórica ustedes lo que tienen ahí, digamos, son los grandes hitos en materia de innovación. Tienen la imprenta 1439, la máquina de vapor que coincide con la primera revolución industrial 1968, la electricidad 1802, teléfono 1856, la innovación del automóvil, y después estas grandes innovaciones que tienen que ver con el tema de los microprocesadores, el Internet en la década de los 80, el cloud, la computación distribuida, y hoy estamos hablando de la inteligencia artificial. Lo que quiero destacar dentro de este slide son básicamente dos cosas. Solo, digamos, tratar de imaginar lo que implicó digamos, la introducción de la imprenta en el sentido de cómo el hombre de alguna manera perdió su exclusividad como vehículo de la información y el conocimiento. En la primera revolución industrial, como de alguna manera con la creación de la máquina de vapor el hombre logra delegar su fuerza física en una máquina y eso le permite, digamos, especializarse o dedicarle atención a otras actividades humanas. Y así, para cada revolución industrial, digamos, implicaron, digamos, un cambio paradigmático en términos de cómo el hombre interactúa en un plano social. Pero también otra cosa que quiero destacar de este slide es, miren ustedes cómo cómo se van acotando a medida que pasa el tiempo entre innovaciones tecnológicas. Entre la imprenta y la máquina de vapor pasaron casi 300 años, pero cuando ustedes van a la computación distribuida, la inteligencia artificial, pasaron tan solo 10 años. Y cuando ustedes miran lo que está pasando hoy en términos de inteligencia artificial, esos ciclos de innovación hoy tienen una velocidad vertiginosa. Y gran parte de la discusión y de toda esta zozobra que generan estas nuevas tecnologías hoy en día tienen que ver
con una condición bien particular, y es el crecimiento exponencial de la tecnología versus, digamos, la adopción o la absorción social. Ese gran gap que existe entre esas dos variables, digamos, genera preocupación en términos de cómo adaptarnos socialmente a esos nuevos cambios tecnológicos. Entonces, con ese contexto quiero decirles que, digamos, de la inteligencia artificial estamos hablando hace muchos años, desde la década de los 50 con los trabajos de Turing, y después de este slide yo les voy a presentar una evolución de lo que han sido esas tecnologías. Pero quiero decirles que hoy esa inteligencia artificial básicamente se ha materializado por la concurrencia de tres fenómenos o tres factores. Uno es la enorme capacidad computacional. Eso en realidad lo que implica es un cambio paradigmático en el sentido de cómo antes la capacidad computacional estaba del lado del usuario, es decir, la capacidad computacional estaba en nuestras máquinas, pero los avances en la ciencia computacional llevaron a adoptar esquemas como la distribución, con la computación distribuida, donde la capacidad computacional se encuentra de manera remota. Y eso implica que haya un crecimiento exponencial de la capacidad de los computadores. La segunda tiene que ver con el fenómeno de la big data o la data abundante, en el sentido que hoy la humanidad no tiene, digamos, una gran posibilidad de recabar información, sino de alguna manera de procesar esa información. Y esto implica un cambio paradigmático en varios sentidos. El primero es, y tratando de traer una analogía, es así como el hombre de alguna manera utilizó el telescopio para ver y entender el espacio externo, utilizó el microscopio para entender el mundo de los microorganismos. De alguna manera la data nos está ayudando a entender el mundo de una manera diferente. Y eso implica un cambio paradigmático en el sentido de que muchas de las decisiones ya no están basadas en los principios de causa-efecto, sino en los principios de correlación. Y tercero, pero no menos importante, hoy podemos hacer sentido de toda esa información porque existen algoritmos o procesos matemáticos que a través de procesos estadísticos nos ayudan a hacer un mejor sentido de esa información. Y esos algoritmos hoy son más robustos en el sentido de que han venido construyéndose con el aporte y las contribuciones digamos, de muchas personas asociadas a esta disciplina. Cuando ustedes ven, digamos, de alguna manera ese trayecto de la inteligencia artificial, y yo les decía, 1950 con los trabajos de Turing, era muy básico. Turing básicamente decía que cuando yo sentaba a un humano a hablar con una máquina, a hacer preguntas, y en algún momento ese humano dejaba de percibir que estaba hablando con una máquina, se entendía que había una paridad con el humano en términos de maneras de concebir el mundo y tomar decisiones, y se entendía que en ese momento existía un análogo de la inteligencia artificial. En ese entonces, digamos, los procesos de inteligencia artificial trabajaban con unas metodologías que se conocen como el aprendizaje simbólico o el aprendizaje a través de sistemas expertos. ¿Eso qué quiere decir? Que las máquinas básicamente se entrenaban con base en silogismos o en la lógica humana. Entonces, si Cayo o Andrés es mortal, por lo tanto los hombres son mortales. Ese tipo de analogías o silogismos eran los que entrenaban las máquinas, pero obviamente esos silogismos, dependiendo de un contexto en particular, pueden adquirir dimensiones diferentes. Entonces, de alguna manera, la humanidad avanzó en el sentido de utilizar estos grandes modelos estadísticos basados en información a través de metodologías de machine learning para descubrir patrones o tendencias dentro de la información que me permitiera de alguna manera emular la manera como el hombre percibe el mundo y de alguna manera emular en un porcentaje importante los sentidos a través de los cuales el hombre percibe su entorno y toma decisiones. Después de eso viene una inteligencia artificial, una metodología que se conoce como el deep learning, que básicamente es utilizar todos esos factores que les acabo de mencionar, pero de alguna manera tratando de reflejarlos sobre procesos neuronales, de alguna manera cómo la topología de la mente humana podría replicarse en sistemas y utilizarlo para producir resultados similares a los de un humano. Y eso básicamente tiene unas subcategorías que tienen que ver con la inteligencia artificial supervisada, no supervisada y reforzada, en el sentido de cómo se corren los modelos para que produzcan resultados. Y hoy estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, que es la que está, digamos, generando estos grandes debates a nivel mundial, y que tiene que ver básicamente con una metodología o un modelo de inteligencia artificial que se basa en un concepto que se conoce como los LLMs
o los Large Language Models para producir su efecto. Y básicamente esta es una tecnología o una modalidad de inteligencia artificial que básicamente lo que hace es valorar modelos estadísticos que me definen cuál es la siguiente palabra dentro de un esquema de prompts o requerimientos a una máquina. Bueno, yo creo que sobre esto no tengo que darles mucho detalle. Básicamente esta es la simbiosis entre OpenAI y Microsoft. OpenAI es el creador de muchas aplicaciones de esta tecnología y de alguna manera son dos empresas diferentes que se han fusionado para ofrecer, digamos, aplicaciones en este sentido. Desde el punto de vista, y aquí creo que voy a avanzar unos slides, y estos son algunos ejemplos y algunas de las aplicaciones. Quiero decirles que, digamos, a esta tecnología, digamos, la compañía tiene una aproximación que se fundamenta en, digamos, en un concepto que quiere decir que si esta tecnología, digamos, tiene el potencial de impactar a la humanidad de manera general, es una tecnología que debe desarrollarse de manera responsable. Y digamos, esta aproximación de desarrollo responsable de la tecnología no es un tema circunstancial y oportunista, es algo en el que viene trabajando la compañía desde hace más de 10 años y que de alguna manera el gráfico que tengo ahí les muestra toda esa trayectoria, en el sentido de cómo la compañía, digamos, inicialmente tenía un comité que asesoraba el board en el tema de cómo debería concebirse la tecnología, cómo en el 2018 incorporamos unos principios que deberían informar el uso responsable y el deployment de estas tecnologías, cómo esos principios finalmente se virtieron en un estándar, en una primera versión en el 2019, en otra versión en el 2012, que básicamente lo que hacen es establecer las reglas para que esos principios se reflejen en cada solución que incorpore inteligencia artificial y que termine en el mercado. Esos principios, y me parece importante destacarlos acá para conocimiento de todos, básicamente son 4 grandes principios, son 6 grandes principios, pero 2 que de alguna manera corren transversalmente. Uno tiene que ver con el principio de fairness o de alguna manera de equidad, y es cómo de alguna manera estos modelos se diseñan con base o deben realizarse con base en modelos de información que de alguna manera no causen discriminaciones artificiosas. Entonces, los ejemplos emblemáticos son un banco que utiliza un algoritmo para que le ayude a precisar quiénes son sujetos de un crédito hipotecario. Y al final de un año corre el modelo y se da cuenta que los beneficiarios de ese crédito hipotecario terminaron siendo personas de una tez blanca y no necesariamente de color. Por lo tanto, ese tipo de algoritmo, digamos, tiene un bias. Estos principios ayudan a corregir esos prejuicios y de alguna manera dar los criterios para elaborar estos algoritmos de una manera equitativa. Y una cosa que me parece importante destacar aquí en un paréntesis es acuérdense que esta inteligencia artificial no es una entidad abstracta. La inteligencia artificial está diseñada por humanos y para humanos. Detrás de las personas que desarrollan estos algoritmos hay finalmente personas que de alguna manera pueden introducir un prejuicio, una manera de ver la vida al momento de desarrollar esos códigos. Los principios de reliability of safety tienen que ver con el nivel de expectativa de los clientes de quienes usan, es decir, cuál es el nivel de resultado que debe ofrecer un producto de estos, y en esa medida ese principio básicamente lo que hace es precisar que estos productos, digamos, guardan armonía con el nivel de expectativa del usuario. Hay otro principio muy importante que tiene que ver con el de privacidad y seguridad. Privacidad y seguridad, ¿en qué sentido? Como bien hemos discutido aquí, estos son modelos que utilizan grandes bases de información para entrenar esos modelos. Y lo que invocan estos principios es precisamente cómo yo debo categorizar e identificar la información para que precisamente se respeten los derechos asociados con esa información al momento de entrenar estos modelos. El tema de inclusividad es que es una tecnología pensada para todos. Y voy rápido. El tema de transparencia tiene que ver con un criterio que se conoce como la explicabilidad, y es la posibilidad que tiene el usuario de una inteligencia artificial de conocer cuáles son los criterios o la manera en que una inteligencia artificial tomó una decisión.
Y finalmente está el tema de accountability en inglés, o responsabilidad para nosotros, en el sentido de quién es el responsable de los efectos o de los daños que pueden causar estos algoritmos. Y hay unas propuestas interesantes en términos de cómo debe regularse esta tecnología, y estamos empezando a ver regulación muy interesante en ese sentido. Regulación que básicamente de alguna manera invoca principios de derecho general, de responsabilidad, que son aplicables, o legislación, digamos, que está creando toda una nueva regulación en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, el Artificial Intelligence Act europeo, donde básicamente ha escogido una metodología basada en el riesgo para disciplinar todo el tema y el uso de la inteligencia artificial. Pero con eso, digamos, con estos principios, quiero decirles que, digamos, esta no es una tecnología que se esté desarrollando, digamos, de una manera no pensada. Por el contrario, es una tecnología que está incorporando toda una serie de principios para salvaguardar muchos derechos y para garantizar que sea una tecnología que beneficie a la sociedad en general. Desde una perspectiva, digamos, de los derechos de propiedad intelectual, que ha sido, digamos, el gran tema dentro de esta discusión, me parece importante, digamos, precisar, digamos, unas nociones básicas frente a qué realmente es la inteligencia artificial generativa y qué no es. Entonces, digamos, desde el punto de vista de qué es la inteligencia artificial generativa, es un algoritmo que nos ayuda, digamos, a predecir, o un algoritmo que es predecible, que nos ayuda a predecir basado en conceptos matemáticos. Es una herramienta que es utilizada por el ser humano. Finalmente, el ser humano está en el centro del desarrollo de esta herramienta, y de alguna manera, utilizando el símil del automóvil que ustedes mencionaban, aquí básicamente la inteligencia artificial sirve como un copiloto del humano. Es el humano el que le da las instrucciones a la inteligencia artificial para producir un resultado. Y finalmente, la inteligencia artificial finalmente se traduce en procesos que permiten hacer el conocimiento más accesible, en el sentido de que nos permite acceder a bases de conocimiento mucho más amplias. Y desde el punto de vista de qué no es la inteligencia artificial generativa, esto no es una máquina de copiado. Y yo me acuerdo que esta misma discusión la tuvimos en la década de los 90. Aquí Freddy no me dejará mentir, cuando se discutieron los famosos tratados de la OMPI o de WIPO en el 96 sobre derechos de autor en Internet, y se hablaba de la copia, y de alguna manera esos tratados nos ayudaron a entender cómo el tema de las copias efímeras eran necesarias para que funcionara un entorno como el Internet. Y de alguna manera ahí logramos una conciliación entre los principios de límites y excepciones al derecho de autor, y de alguna manera conciliados con los usos legítimos del derecho anglosajón. Otra cosa muy importante también es que los modelos de inteligencia artificial no son solo una base de conocimiento. De hecho, los modelos de inteligencia artificial generativa, digamos, utilizan una base de conocimiento para descifrar estadísticamente unos patrones, pero una vez descifra esos patrones, el modelo es independiente de la información. Y finalmente, esta inteligencia artificial bajo ningún supuesto ha logrado suplantar al hombre. De hecho, dentro de todas estas ecuaciones, el hombre siempre está en el centro y es el que le da las instrucciones a la inteligencia artificial. Miren, desde el punto de vista del derecho de autor, para no entrar en una discusión, me parece importante, digamos, recabar o mencionar el artículo 3 y el artículo 4 de la Directiva Europea sobre Derechos de Autor, donde finalmente se crean unas excepciones en materia de uso de textos y explotación de datos para construir estos modelos. Los invito a consultarla. Lo segundo es, finalmente, hoy tecnológicamente existen modelos que le permiten a los artistas hacer lo que se conoce como un opt-out, para que su obra termine indexada como parte de la base de conocimiento de un algoritmo. Y lo tercero es que este es el tipo de discusiones que vale la pena mencionar, en el sentido de cómo empezamos a tener una discusión en ese balance en materia de derechos de propiedad intelectual. Y aquí me encontré con una definición de propiedad intelectual que me parece que cae muy bien a esta discusión, y es la siguiente, me permito leerla. Dice: aparentemente compleja pero elementalmente humana, la propiedad intelectual es la respuesta institucional a un dilema social que enfrenta, por un lado, el interés colectivo y, por otro lado,
el interés individual en el marco de la generación y apropiación ideal de los beneficios provenientes de la innovación y la creación, y que, contraria a la idea convencional de la rigidez propia de las instituciones, resulta ser relativamente flexible frente a los permanentes cambios sociales, económicos y políticos. Y creo que esa es la discusión que estamos viviendo hoy en el plano particular de los derechos de propiedad intelectual y particularmente de los derechos de autor frente a esta gran disrupción tecnológica. Y ya empezamos a ver precedentes judiciales interesantes. Yo recuerdo una decisión, por ejemplo, de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos el año pasado, cuando una persona presenta una obra literaria a registro que incorporaba algunas imágenes generadas por inteligencia artificial. La Oficina de Derechos de Autor recibe la obra y al mes se la devuelve al solicitante y le dicen: yo no le puedo registrar esa obra porque resulta que esas imágenes fueron producidas por una inteligencia artificial y usted no controlaba la predictibilidad, y eso es un criterio bien importante dentro de este nuevo escenario de los derechos de autor, predictibilidad frente al resultado. Recientemente también hay una decisión de una Corte Federal de los Estados Unidos donde reivindica un principio que me parece supremamente valioso y dice: mire, los derechos de propiedad intelectual están concebidos para ser derechos asociados a la personalidad. Incluso me pareció muy interesante esa sentencia porque cuando ustedes miran los sistemas de derecho de autor romano-germánicos, digamos, es muy clara la presencia de ese rasgo humano y de la personalidad del hombre. El derecho moral como contenido del derecho de autor, donde básicamente es un reflejo de la personalidad del autor, la obra. Y hoy el derecho anglosajón, a través de precedentes como esto, está diciendo: mire, la propiedad intelectual está pensada para la persona, no para la máquina. Entonces, estamos enfrentando unas discusiones muy interesantes que básicamente nos están llevando a cómo lograr ese balance frente a la disrupción y el beneficio social, pero con también una visión optimista en el sentido de que todas estas tecnologías están pensadas de alguna manera para lograr nuevos usos y nuevos modelos de negocio. Y si ustedes me lo permiten, para terminar y como una reflexión personal, de hecho de alguna manera alguna vez la compartí con Freddy, yo estoy seguro de que estamos viviendo un momento muy interesante de la humanidad que yo suelo, digamos, relacionarlo con la época histórica del Renacimiento. Hoy lo llamaría el nuevo Renacimiento, en el sentido de que el hombre se está volviendo a hacer esa pregunta como creador de cuál es su rol a nivel social. Y así como el hombre en el Renacimiento se emancipó de la iglesia y del Estado para reivindicar su papel en el mundo, hoy el hombre tiene que encontrar esos elementos que le permitan, digamos, emanciparse de la tecnología y entenderla como un instrumento al servicio de su capacidad creativa. De alguna manera hoy nos enfrentamos a tomar una decisión política y social en términos de cuál es el mundo que queremos. Un mundo donde la inteligencia artificial es el instrumento para detonar nuestra naturaleza como seres humanos y nuestra esencia, o un mundo donde vamos a estar controlados por la inteligencia artificial. Con eso les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que nos quedas debiendo porque vi que había muchos slides y tocó pasar rápido, así que después buscaremos la oportunidad. Quisiera rescatar es que veo un punto de encuentro, y eso es bastante bueno, entre algunos sectores y, por ejemplo, el tuyo, que representa ya el desarrollo tecnológico, de promover un desarrollo responsable de la tecnología. Eso es bastante interesante. Ahora vamos a dar lugar a una persona que no representa necesariamente a un sector, sino que, como les decíamos, este es el lanzamiento de una consulta regional para empezar a escuchar las posiciones de los diferentes sectores. Va a haber una página web en la que todos podrán enviar sus posiciones, tanto personales como institucionales. En ese espacio vamos a tener un documento base de discusión. Es un documento que por lo pronto no propone soluciones, no propone un camino o una agenda a corto o mediano plazo, simplemente plantea preguntas. En este momento desde el CERLAC nosotros no vamos a decir para dónde coger, sencillamente, como les decía, estamos generando espacios de discusión. El autor de ese documento es Felipe Buitrago. Felipe fue ministro de Cultura acá en Colombia, ahora se nos fue y le dio por irse a vivir a España. Entonces él acá no participa, como les digo, como representante de algún sector en particular, sino como el autor del documento que va a dar lugar a recibir todas las posiciones de los diferentes interesados. Así que Felipe, muchas gracias por estar acá con nosotros. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a Andrés Sosa por la invitación, también a los copanelistas por este espacio. Muy interesantes y muy completas las presentaciones, muchas preocupaciones muy legítimas
También se percibe que hay mucho temor y es también legítimo porque estamos viviendo una época de cambios muy profundos y sin duda eso genera inestabilidad, eso genera zozobra. Y es parte precisamente por eso que se dio la conversación en su momento con Andrés y con Freddy y que me comisionaron a hacer unas preguntas, o sea, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos cuando nos aproximamos al complejo escenario de definir un sistema ético, un sistema límbico para la inteligencia artificial en torno a la creatividad, las artes, la cultura, las industrias creativas en general? Y en ese orden de ideas, pues voy a hablar simplemente de lo que tiene como el documento. El documento lo que nos plantea es, estando en este momento de zozobra, estando en este momento donde tenemos que preguntarnos realmente qué debemos hacer, podemos controlar, podemos direccionar, podemos intervenir, qué tanto podemos anticipar, qué tanto podemos manejar el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial en torno a la creatividad. Y a mí hay una historia que me gusta mucho, que es la historia del pueblo Cherokee, donde un abuelo le cuenta a sus nietos que en su interior hay una lucha horrible, una lucha a muerte entre dos lobos. Un lobo que es el lobo del odio, el lobo del miedo, el lobo de la oscuridad, y otro lobo que es el lobo del amor, el de la esperanza, el de la luz. Y los niños preocupados dicen, abuelo, ¿y ese lobo, pues cuál lobo va a ganar? El abuelo les dice con cariño, el lobo que ustedes alimenten. ¿Y por qué uso esta analogía para abrir el documento? Porque tenemos temores y tenemos esperanzas, pero no sabemos bien de lo que tenemos, qué es lo positivo y qué es lo negativo. Porque podemos tener la esperanza de una tecnología revolucionaria, pero esa tecnología puede causar daños irreparables a nuestro tejido social. También tenemos el temor por la sustitución de algunas de nuestras ocupaciones, pero de pronto termina siendo un temor que es temporal y que nos permite movernos en otras direcciones. No lo sabemos. Es la incertidumbre la que nos obliga a pensar cuál es ese lobo que queremos primero que todo. ¿Cuál es el lobo que nos va a dar esperanza y nos va a permitir construir un futuro mejor? Y ahí tenemos que hacernos preguntas muy profundas y entender esas preguntas desde una estructura, por supuesto. Y por eso el documento plantea una estructura de preguntas que tiene primero la autoría y la atribución como objeto de preguntas. Porque lo que está sucediendo nos obliga a cuestionarnos lo que entendemos por autoría y atribución. Y ahí tenemos que ser muy conscientes que ya desde hace mucho tiempo, esto no es de hoy, no es por la inteligencia artificial generativa actual, ya desde hace un par de décadas venimos utilizando computadores y algoritmos constantemente en nuestros procesos creativos. Hasta ahorita, lo que sucedía es que teníamos un control mucho más claro y directo sobre la mayoría de los efectos que podía causar la tecnología sobre el resultado final. Y como bien lo destacaban recientemente en una de las conversaciones, cuando lo que se registra es evidentemente producido por una máquina en la legislación actual, no es atribuible a nadie. En esos casos, en la medida que avancemos y que más autores y más creadores encuentren una relación, digamos, de coequiperos con la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque de pronto cuando hablamos de los beneficios, hablamos de los costos, por ejemplo, cuando la obra se utiliza para alimentar un algoritmo. ¿Qué pasa cuando la obra generada o cogenerada tiene éxito comercial? Entonces, en esos casos hay que compartir los beneficios con el generador de la inteligencia artificial, o en el momento en que yo pago por el derecho al servicio o por el uso, ya soy dueño de todo lo que se genere. Esas son preguntas que tenemos que hacernos en cuanto a autoría y atribución. También tenemos que hablar sobre propiedad intelectual, y el sistema actual no es claro que cubra todos los temas, así como nos comentaba Andrés y que varios han planteado ya dentro de las conversaciones. En los años 90 se dio esa conversación muy rápido, muy temprano con la llegada de Internet con respecto a cómo se afectaba el derecho de autor, la propiedad intelectual en general, el copyright, por cuenta de la llegada del Internet. Y en esa época estábamos hablando de un Internet que no llegaba a más de 20 o 30 millones de terminales en el planeta Tierra a principios de los 90 y que llegó a 500 millones de terminales en el año 2000. Hoy por hoy estamos hablando de más o menos 25.000 a 30.000 millones de dispositivos conectados en tiempo real constante a Internet. Es un mundo diferente, pero tenemos que hacer esa misma conversación. Yo creo que por eso es tan importante lo que decía Daniel,
La conversación no puede ser de nosotros con nosotros. La regulación a nivel local es un paño de agua tibia. Acá lo que realmente necesitamos es una serie de lineamientos éticos que vayan desde la programación. Esto no quiere decir que no sea necesaria ninguna regulación. A lo que voy es que el problema es un problema universal, es un problema global, es un reto que nos obliga a hacernos posicionamientos alrededor de la propiedad intelectual, y la respuesta tiene que venir de manera global y actualizada, aterrizada en modo de regulación, país por país, de acuerdo con sus contextos, pero en el sentido contrario va a ser muy difícil que algo realmente genere algún tipo de resultado anticipable. Ahí hay preguntas muy importantes. Otro set de preguntas: la remuneración justa, ya la anticipaba con respecto a cómo se reparten, pero también, y se planteó mucho acá, cuando mi obra se utiliza para alimentar inteligencia artificial y el resultado de esa inteligencia artificial le sirve a alguien más para remunerarse, ¿tengo derecho a regalías, por ejemplo? ¿Cuál es mi participación dentro del modelo de negocio de la inteligencia artificial? O si mis obras no hacen parte de ese modelo de inteligencia artificial, pero sí de otro, ¿cuál es mi rol entonces en promover el uso de esa inteligencia artificial? ¿Cómo puedo lograr que haya una mayor influencia de mi trabajo dentro de lo que se genera ahí? Eso nos lleva a un sistema que es muy complejo. Lo más parecido tal vez que existe hoy por hoy es el sistema de streaming, y esos sistemas de streaming tienen muchas críticas y muchos cuestionamientos, pero también nos ofrecen o nos anticipan parte de lo que tenemos que ir pensando que va a suceder o que puede suceder, porque hay un tema acá que es real, y es la inteligencia artificial ya existe. No es si va a existir, ya existe, las aplicaciones ya se están desarrollando, y parte de la investigación que hice para este documento me lleva a la conclusión que, y de hecho lo dicen muchísimos de los expertos que están en el proceso de desarrollo, inclusive si hoy se tomara la decisión de parar toda investigación y desarrollo en materia de inteligencia artificial, lo que ya se sabe y está en este momento en aplicación y en proceso de refinamiento es suficiente para ser supremamente disruptivo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entender que ante la inevitabilidad de la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a evitar que esta suceda sin ninguna participación por parte de aquellos que se ven afectados negativamente y que además tienen derecho a participar de los beneficios que puedan generarse de esta, y hacerlo además en armonía con las actividades existentes, en respeto a la autoría, en respeto a la propiedad intelectual, en respeto a leyes locales, en respeto a la cultura, las tradiciones y el patrimonio cultural material y material que existe en muchas partes. Otro tema de preguntas, otro paquete de preguntas tiene que ver con transparencia y sesgo. Hay varios las mencionaron y son precisamente preguntas muy, muy importantes, y precisamente ahí tenemos un riesgo. Si nos vamos al punto donde decidimos, digamos en bloque todos en América Latina, vamos a prohibir todo lo que viene de América Latina para que sea procesado en los sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial se procesan con todo lo que pasa en el mundo anglo, con todo lo que pasa en el mundo europeo, inclusive con el mundo asiático y con el mundo africano, pero no con el latinoamericano. Y sucede que entonces nuestra voz deja de estar presente dentro de esa inteligencia artificial, o si entra después, entra en condiciones ya, digamos, de rezago. Aquí es muy importante entonces entender cómo es que participar en evitar sesgos implica precisamente participar, pero también cuál es la transparencia que me garantiza que no se abuse de la necesidad precisamente de contar con nuestras voces, con todas nuestras voces dentro de este proceso. Ahí Andrés plantea algunos temas, se hicieron preguntas muy importantes por parte de Marcelo, Daniel y Alejandra en torno al uso y al abuso de las obras creadas por diferentes artistas, autores, creadores, compositores, en fin, diferentes cultores alrededor de esto. Ahí tiene que haber mucha más transparencia, y tal vez lo que tenemos que buscar es que el sistema evolucione tal vez a algo tan transparente y tan claro como el sistema de Creative Commons, donde yo puedo renunciar a una parte de mis derechos, pero con una letra que no es menuda, sino que es muy clara y que me dice de manera frontal y certera qué es lo que estoy accediendo y qué no. Los términos de uso han generado una desconfianza generalizada con respecto a este tema. Ya se mencionaba que mucha gente está siendo cada vez más consciente, pero todavía falta muchísimo en que los términos de uso se aterricen al lenguaje común, que la gente realmente los entienda, los acceda y los apruebe, no por el beneficio inmediato, sino por una conciencia de lo que estamos participando. Y esto va a ser más importante, no solamente para los consumidores, pero esencialmente para los creadores, porque ellos son al final del día los que están poniendo su trabajo sobre la línea, y en los que hay que buscarles
digamos, la participación y el respeto adecuado. La preservación del patrimonio cultural tiene mucho que beneficiarse de la inteligencia artificial, la preservación de lenguas, la preservación de patrimonio, el rescate de obras perdidas, la investigación puede beneficiarse enormemente de poner nuestros archivos al alcance de sistemas de inteligencia artificial para entender mejor nuestra historia, para entender mejor el pasado, pero también para construir mejor futuro. Sin embargo, nuevamente, ¿cómo se accede a eso? ¿De qué manera se interpreta y con qué respeto se accede? Tiene que ser algo central en estas conversaciones, porque el patrimonio cultural es algo demasiado delicado y no es un tema que a la ligera simplemente digamos qué chévere las posibilidades, también hay riesgos y tenemos que entenderlo y hacer las preguntas correctas. Y la interacción humano-máquina. Andrés nos hablaba del copiloto. Yo creo que Alejandra, Marcela y Daniel hablan que no se trata de oponerse a la tecnología, es cómo podemos hacer que la tecnología y el humano actúen de la mano. Steve Jobs hablaba mucho que el computador era como una bicicleta para el cerebro. La inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales empiezan a comportarse más como un carro, más como un tren para el cerebro. Y la cuestión es que cuando pasemos de inteligencia artificial generativa a inteligencia artificial general, que es todavía más avanzada, pero todavía no existe, ya tendremos es como una nave espacial. Y lo que tenemos que estar seguros es que la relación humano-máquina sea respetuosa. Aquí existe una anécdota que se dio precisamente a los finales de los años 90, en 1997, cuando IBM y Gary Kasparov llegaron al acuerdo de un encuentro, una competencia entre la máquina Deep Blue y Gary. Y la máquina ganó. Gary salió bastante molesto, precisamente porque esta fue la primera supercomputadora que mostraba capacidades de aprendizaje, de ir absorbiendo la información. Había machine learning y podía ir aprendiendo en la medida que jugaba con Gary. Y por eso Gary ganó un juego, pero una vez ganó ese juego, la máquina aprendió cómo jugaba Gary y empezó a contrarrestarlo y le ganó. Lo sorprendió con movidas que eran impredecibles para Gary y pues parte de eso generó la caída. Al principio Gary no quiso aceptar el resultado, estuvo muy molesto, pero después de un par de años hizo algo bien anormal y dijo, ¿saben qué? Me equivoqué. Eso ya es pasado. Lo que hay que entender es que hay una nueva realidad. Y la pregunta que se hizo él es, ¿la máquina es mejor que el humano? El humano ya sabemos que no va a rendir en el ajedrez igual que la máquina lo va a derrotar. Pero ¿puede cualquier máquina derrotar a cualquier combinación de máquina con humano? Y entonces hacia el año 2002-2003 lanzó una competencia que se llamó el juego libre de ajedrez, el freestyle. Y en ese juego libre se presentaban equipos que combinaban personas y máquinas. Y no había límite ni en las máquinas ni en las personas. Y uno podría creer que el resultado iba a ser algo así como con la Fórmula 1. Si yo tengo el dinero para construir la máquina más poderosa y contratar al mejor piloto, soy imbatible. Y así es como vemos en la Fórmula 1 generalmente que suceden las cosas, que hay una combinación muy importante. Muchos recursos, hay un dominio de la pista. Sin embargo, aquí pasa una cosa muy curiosa. En el primer juego de freestyle, los ganadores fueron dos casi adolescentes, 22 y 23 años de edad. Ninguno era un gran jugador, ninguno era un gran máster, eran jugadores de un buen nivel, digamos de nivel universitario, pero no eran grandes jugadores, pero tenían tres laptops que para lo que tenemos hoy en día tenían menos poder de procesamiento que el smartphone que cualquiera de nosotros tiene en este momento en su posesión. Pero lo que determinó el poder de ellos como equipo no eran ni los mejores computadores ni los mejores jugadores individuales, sino las reglas mediante las cuales el equipo cooperaba y tomaba decisiones. Esto es muy importante. Y aquí se habla mucho del humano en el bucle, the human in the loop, que no solamente afecta a los temas que tengan que ver con decisiones de inteligencia artificial para la creatividad, tiene que ver con temas de defensa, con temas de justicia, con temas de salud, con temas de educación, tiene que ver con todos los temas de inteligencia artificial. Es cómo se da esa relación humano-máquina, y ahí tenemos preguntas muy interesantes que queremos que haya mucha respuesta y mucha participación. Y finalmente tenemos un paquete de preguntas que tienen que ver con el impacto cultural y social. Yo creo que Marcelo, Daniel y Alejandro lo mencionaron en profundidad, el mismo Andrés Osa en la entrada también lo mencionó.
es cómo la inteligencia artificial y su relación, esta relación que va a tener, no quise decir de choque, pero sí como de roces con la creatividad, con el arte y con la cultura, cómo afecta nuestro tejido social, cómo afecta nuestras relaciones culturales. Aquí tenemos que hacernos preguntas también difíciles. Ninguna de estas preguntas es una pregunta que busca satisfacer una posición particular. Son todos grupos de preguntas hechos para cuestionarnos lo que damos por sentado como evidente y plantearnos los paradigmas difíciles, para plantearnos esos dilemas en donde tenemos que de pronto empezar a escoger el mejor de dos bienes o el menor de dos males a la hora de equilibrar lo que se viene. Esto no va a suceder rápido, pero tampoco va a suceder muy despacio. Aquí hay un llamado de atención a que el tiempo no está en nuestra parte. Como les decía, la inteligencia artificial generativa ya existe, inclusive si parara la inversión en este momento, lo que existe ya es suficiente para causar una destrucción profunda en los años que vienen, de manera permanente, y por lo tanto lo que tenemos que trabajar es juntos, de manera universal, como hizo el llamado Daniel en su momento, a que muchas instituciones, muchos puntos de vista, podamos contribuir a generar esas reglas de juego que deben programarse dentro de la misma inteligencia artificial, dentro de los mismos sistemas, así como Asimov planteaba las 3 reglas de la robótica y las 3 leyes de la robótica, tienen que ser leyes que operen dentro del sistema y lo controlen de adentro, como un sistema límbico que indica muy bien cuándo es bueno y cuándo es malo y que no sean fácilmente subvertibles, porque al final del día la inteligencia artificial es una tecnología. La tecnología es neutra en cuanto a que si es buena o es mala. Lo que determina el bien y el mal que causan son los humanos detrás de ella y la manera en la que decidimos utilizarla. Luego, el tema de la discusión ética en torno a la inteligencia artificial no solamente es la programación detrás de las máquinas, sino también cómo nos vamos a hacer nosotros las preguntas como humanos para mejorar nuestro comportamiento ético, nuestro reconocimiento por el trabajo de los artistas, nuestro reconocimiento por el trabajo de todas las personas que van a verse afectadas por inteligencia artificial, sin caer en el ludismo, pero sí reconociendo que tiene que haber una transición apropiada. Parte de esa transición va a ser necesariamente difícil, pero lo que se trata es de encontrar un equilibrio, que mientras la máquina se hace cada vez mejor en ser máquina, nosotros como seres humanos seamos cada vez mejores personas, mejores seres humanos para la sociedad. Eso es en esencia lo que estamos invitando a reflexionar en este documento para que compartamos, abramos el debate y entre todos construyamos una serie de lineamientos éticos, una serie de propuestas para presentar, para contribuir a ese gran debate global que se viene y que es absolutamente necesario para que la inteligencia artificial sea una fuerza de bien y no sea simplemente una disrupción extra que nos pone más problemas y más retos en el día a día. Muchísimas gracias. Buenísimo, Felipe, muchísimas gracias. Ya dentro de poco van a poder leer a Felipe. Nos describió a grosso modo su documento, pero no hay nada como irlo a leer en tiempo real. Va a ser fantástico, se los aseguro. Felipe, tienes toda la razón. Este es un asunto de interés global y hay que abarcar todos los temas. Por supuesto, lo que buscamos hacer con esta consulta regional es aportar a esa discusión a nivel mundial desde la cultura, las industrias creativas, los sectores creativos y culturales y América Latina, para sumar una voz a esta gran respuesta que tocará buscar de manera compartida en cooperación regional y cooperación mundial. Así que, Felipe, muchas gracias a todos y a todas los que participaron acá y los que nos escucharon. Muchas gracias. Como les decíamos, este es el lanzamiento de una gran consulta regional porque acá tuvimos unas voces, pero necesitamos escuchar muchas más. Esto nos permitirá recibir esa información, condensarla en un documento que se le presentará a los ministros de Educación y Cultura que se reunirán en el Consejo del CERLAL en octubre en Panamá. Ahí los tendremos a todas y todos sentados, les presentaremos esa fórmula que lograremos buscar consensuando las diferentes posturas para trazar una agenda a mediano y corto plazo para afrontar estos retos y oportunidades. Así que les pedimos a todos y todos que vayan a ese link que en este momento se está compartiendo en el chat acá en YouTube. Ahí van a encontrar una página del CERLAL a la que pueden ir y subir sus posturas. Estoy seguro que hay muchos interrogantes que les quisieran hacer a los expositores que estuvimos hoy, así que todas esas preguntas vuélquenlas allá. Si tienen ya propuestas, también por favor envíenlas. Recientemente recibimos de la CISAC, o el representante para América Latina de CISAC, Rafael Fariñas, nos envió la carta abierta sobre el impacto de la inteligencia artificial en los derechos de artistas e intérpretes que publicaron, está buenísima, también los invito a leerla. Ese tipo de comunicaciones los vamos a empezar a tener en cuenta. También nos comentaron que
Arte Escética, otra agremiación, también está trabajando sobre el tema, así que todas las voces son bienvenidas. Acá el tiempo no nos da, entonces lo que vamos a hacer es recibir sus comentarios en esta página web, así que por favor vayan, lean a Felipe y por supuesto déjenos conocer si tienen planteamientos concretos o si tienen dudas. No nos dio el tiempo ya para tener unas conclusiones de cierre con nuestros expositores o abrir a preguntas, pero por eso vamos a tener la página, así que de nuevo, muchas gracias a todos, Marcelo, Andrés, Alejandra, Daniel, Felipe, Andrés Sosa, que se nos fue hace un momentito. A todos y a todas, muchas gracias a todos los que se conectaron. Queremos que este sea el inicio de una conversación de largo plazo que vamos a tener en nuestra página. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.